Hola, muy buenas noches familia, espero que te encuentres súper bien donde quiera que nos estés viendo o escuchando, y realmente es un gusto el que nosotros podamos seguir estudiando este libro de Proverbios, y es que ha sido de gran bendición para nosotros porque ha ayudado a mejorar nuestra conducta, ha ayudado a mejorar nuestra manera de pensar y ha ayudado a que nosotros seamos gente sabia. Y voy a invitarte a que continuemos con esta serie en el capítulo número 13, y vamos a iniciar desde el verso 16 en adelante, que dice así el verso 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El hombre prudente es aquel que siempre anda siendo inteligente con lo que hace, con lo que dice, con cada una de sus acciones, y el hombre y la mujer que son prudentes tienen de algún modo no solamente el conocimiento de lo que tienen que hacer o que decir, sino ellos viven en la sabiduría y en la prudencia, y esto es algo que nosotros tenemos que manifestar, familia. Cuando tú eres sabio es porque Dios está contigo. Cuando tú eres prudente es porque Dios está contigo. Y ese debe de ser el éxito de todas las personas, en especial de los cristianos, que nosotros tengamos siempre sabiduría y prudencia porque Dios está con nosotros. Y una conducta prudente, una conducta sabia, siempre te va a recompensar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Recuerdas al rey David? Déjame preguntarte, ¿el rey David tenía éxito en sus cosas, éxito en su vida, en lo que él hacía? Realmente el rey David tenía mucho éxito en todo lo que él hacía y emprendía. Pero déjame decirte que la clave de su éxito era la prudencia. Y por eso dice la palabra de Dios en Samuel 18, 14 al 16, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. David se conducía prudentemente solo en algunas cosas que a él le convenían, o en todo. Dice la palabra de Dios que en todos sus asuntos él era prudente. Y dice que Jehová estaba ¿con quién? Con él. Dios estaba con él. Verso 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, tenía temor de David. Mas, verso 16, mas Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y recuerdas, hasta ya tenía el rey David un corrido, llamémosle así, en lo que era Israel y en lo que era Judá. ¿Por qué? Porque amaban a David. ¿Recuerdas este corrido que decía: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba? David tenía fama por ser sabio y sobre todo por ser prudente, y esta prudencia hacía que Jehová, que Dios estuviera con él. Pero déjame decirte que el rey Saúl, que fue el primer rey, tenía la oportunidad de ser tal vez el rey más importante, el rey más ejemplar. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad de ser el primero, mas sin en cambio, él empezó a perder el piso, él empezó a perder la cordura por su vanidad, y empezó él a dejar de ser prudente. Y cuando nosotros dejamos de ser prudente, familia, ¿qué es lo que viene? ¿O cuál es el resultado? Temor. Saúl dice que tenía temor de David. Y cuando nosotros tenemos temor, es porque entonces Dios no está con nosotros, o no tenemos súper claro que Dios está con nosotros. Pero la clave de la prudencia de David era que David temía a Jehová. Y esa debe de ser la clave de nuestra prudencia, familia. Cuando tú y yo tenemos a Dios, no le debemos temer a nada. No le debemos de tener temor a las situaciones, no le debemos tener temor a los problemas,
no le debemos tener temor a las enfermedades, no le debemos de tener completamente temor a nada, porque Dios está con nosotros. Cuando tú y yo le tenemos ese temor a Dios, nosotros entonces nos manejamos y vivimos bajo la sombra del Omnipotente, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién hemos de temer si Dios está con nosotros, familia? ¿Me explico? Por eso es que David era tan prudente, por eso es que David era sabio, y por eso es que la gente lo reconocía, y por eso es que él podía tener éxito incluso en las cosas que él emprendía o que él hacía, porque él temía a Jehová. La pregunta es, familia, ¿tú a qué le tienes miedo? Si nosotros le tenemos miedo a algo, entonces debemos de pensar si realmente nosotros tememos primeramente a Dios. Y si tú no le temes primeramente a Dios, entonces estás perdido. Y si estás perdido, entonces corres peligro. El temor a Jehová, dice el libro de los Proverbios, que es el inicio de la sabiduría. Cuando tú temes a Jehová, estás comenzando a ser sabio. Y nosotros necesitamos ser sabios y entendidos. Porque sí, familia, podrán venir desafíos, podrán venir problemas, podrán venir pruebas, pero esto nosotros debemos de enfrentarlo con Dios. Así como David enfrentaba sus batallas, y no eran batallas sencillas, eran batallas complicadas, de vida o muerte. Nosotros también debemos de hacerlo con fe en Dios, teniéndole temor a Dios primeramente, y lo demás no hay por qué temer, porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros. Amén. Dice también que el necio manifestará ¿qué? Su necedad. El necio normalmente va a manifestar su necedad porque tú lo vas a ver en error tras error, tras error, tras error, y no va a avanzar, no va a poder ser pues de algún modo fortalecido, no va a poder ser nunca alguien que pueda estar de victoria en victoria por su misma necedad. Verso 17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Nosotros, familia, debemos de ser mensajeros fieles. A menudo se podría decir que una persona que es malvada tiene problemas, pero también una persona que es un mal mensajero tiene problemas. Y nosotros, familia, como cristianos, tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que aquí nos está advirtiendo que si nosotros somos malos mensajeros, si nosotros no damos el mensaje preciso y correcto de la verdad de Dios, entonces nosotros podemos tener problemas, familia. Es bien importante que cada uno de nosotros podamos tener el valor, podamos tener la capacidad de compartir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones nosotros no nos sentimos completamente capacitados, no nos sentimos completamente preparados, o incluso peor aún, nos puede dar pena, nos puede dar vergüenza, podemos pensar que tal vez nos puede traer problemas compartir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros guardamos lo que es la verdad, si nosotros guardamos ese mensaje de salvación, estamos siendo malos mensajeros, y Dios te ha llamado a ti, especialmente a ti, a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tienes que hacer bien, porque dice: mas el mensajero fiel acarrea ¿qué? Salud. Y esto de mensajero también habla de un embajador, y también la palabra de Dios habla que nosotros somos embajadores de Dios, ¿cierto? Nosotros debemos de dar a conocer el mensaje especial de nuestra ciudadanía especial que ahora como cristianos, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos.
Y esto de compartir fielmente el mensaje de salvación va a traer gran bendición a tu vida. Y dice que va a traer, ¿qué? Salud. Salud. Muchas de las ocasiones nosotros estamos buscando esa salud, ¿cierto? Pero todo eso lo vamos a encontrar siempre en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme que vamos a recibir bendición de manera grandiosa cuando tú seas un mensajero fiel. Que no te dé miedo. Debemos de tenerle temor a Jehová, no a la gente. Verso 18 dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá, ¿qué? Honra. Pobreza y vergüenza tendrá aquel que menosprecia el consejo. Y ¿sabes qué, familia? Todos nosotros tenemos errores. Toda la gente tiene errores. No hay ni uno perfecto, también dice la palabra de Dios. Así que de nuestros errores nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que dejar atrás los malos hábitos, las malas relaciones, las malas actividades que tú haces. Debemos de cambiar. Dice que esto a menudo produce pobreza y vergüenza. Créeme que el que hace mal en algún momento será avergonzado. Y nosotros no queremos pasar por esa vergüenza, ¿cierto? Nuestro deseo siempre debe de ser que debemos de aceptar la corrección. La corrección siempre te va a recompensar. Tú tienes que aceptar que te has equivocado. Nosotros tenemos que aceptar que hemos fallado. Nosotros tenemos que reconocer lo que hemos estado haciendo mal, porque si nosotros no lo reconocemos, entonces jamás nos vamos a superar. Y el pastor siempre nos está diciendo: reconoce y supérate de ese error, no lo vuelvas a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, familia. Y sí, es correcto que nosotros no somos perfectos, pero tenemos que alcanzar a ir madurando, a irnos perfeccionando a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es complicado? Sí, es muy complicado, pero nosotros debemos de dejar a un lado ya el ser sabios por nuestra propia opinión y debemos de empezar a ser sabios por el consejo de Dios, que lo encontramos en su palabra hermosa. Dice: mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y esto de corrección es algo que a nadie le gusta. La corrección a nadie le gusta. Es algo que tal vez no se siente bien. Pero cuando nosotros la consideramos adecuadamente, cuando nosotros aprendemos de nuestros errores, de nuestros fracasos y no los repetimos, entonces esto traerá honor a nuestra vida. Y esto debe de ser un deseo en nuestra manera de vivir, familia, el ya apartarnos del mal. Y debemos de guardar la corrección. Esto de guardar la corrección es también que los padres tienen que estar con los hijos muy pendientes y muy abusados de ellos. Los consejos y la corrección siempre es necesaria, incluso a toda edad, familia. Si tú estás viendo que tu hijo, que tu hija está teniendo problemas, incluso cuando ya son mayores o incluso cuando están casados, evidentemente tú vas a tratar de salvarlos, de darles un buen consejo. Oye, ¿sabes qué? Debes de cambiar esta manera de pensar, debes de cambiar estos hábitos, porque estos hábitos te van a traer problemas, te van a traer consecuencias. Y si tú sigues del mismo modo, X o Y, les puede acarrear problemas. La corrección siempre debe de estar en los padres también, familia. Y más cuando los tienes en casa, cuando son gente que cuando son aún pequeños, es el momento preciso, y eso lo vamos a ver aún más adelante. Pero es importante, familia, que los papás estén siempre aconsejando a sus hijos. Yo tengo un amigo que lo conozco desde la secundaria, y él ahora es abogado. Pero hace más o menos 3 años su papá murió, y cuando él murió, él me decía: ¿sabes qué, amigo? Lo que más voy a recordar de mi papá son sus consejos.
Y los consejos siempre deben de ser oportunos para la vida de tus hijos. Que tus consejos sean lo que puedan darle descanso a su vida y no puedan ser adicciones, no puedan ser malas amistades, no pueda hacer que él quiera huir a su cuarto. Él tiene que estar listo para escuchar tu consejo y corrección, pero eso va a mostrarse si realmente tú los amas como padre y como madre. Y yo creo que tú amas muchísimo a tus hijos, totalmente lo creo. Verso 19 dice: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación ¿a qué? A los necios. Eso del deseo cumplido regocija el alma habla de cuando nuestros deseos se llegan a cumplir. Y esto es especialmente cuando los deseos se logran con trabajo duro, con desvelos, con sacrificios, con disciplina. Y cuando tú consigues resultados gracias a estas virtudes que te dije, trabajo duro, disciplina y sacrificio, entonces tu alma, tu ser se siente ¿qué? Bien, porque has conseguido algo que tú deseabas. Pero esto se consigue mediante echarle muchísimas ganas, no que en ocasiones la gente quiere tomar atajos para ganar ganancias, la gente quiere hacer cosas indebidas para ganar ciertas remuneraciones, pero no es lo que Dios nos está enseñando. Dios quiere que tú tengas tus cosas, tus logros por ti mismo, por tu trabajo duro, por tu valentía, por tu honradez, por tu honestidad, por tu disciplina. Y dice el verso 19, pero apartarse del mal es abominación ¿a quiénes? A los necios. Los necios son aquellos que están enamorados de su manera de vivir y pueden pensar que ellos viven súper bien, que ellos están haciendo lo correcto y que sería una locura el poder escuchar el consejo de Dios, que sería una locura venir delante de los pies de Dios y cambiar lo que ellos están haciendo supuestamente bien, pero que de bien no tienen nada. Porque pueden estar afectando, pueden estar lastimando, pueden estar pisoteando a la gente y Dios no quiere eso. Dios quiere que todo lo que tú obtengas sea mediante el trabajo duro, mediante la honestidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado, familia, de nuestras actitudes. Muchas ocasiones la gente puede creer que la vida depende de sus logros o de sus éxitos, de sus impulsos, de sus motivaciones. Pero cuando la gente es imprudente, cuando la gente es necia y tiene errores, tiene problemas y no le salen las cosas, a veces quieren cuestionar a Dios o a veces se cuestionan a ellos mismos y dicen: es que tengo muy mala suerte, es que a mí nunca me salen bien las cosas, y se sienten deprimidos, se sienten frustrados. Pero con los cristianos, cuando tal vez las cosas no van funcionando o no van sucediendo como uno lo consideraba, entonces uno puede entender y venir a los brazos del Señor y pensar: todo lo que nos está sucediendo es para bien de nosotros, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y podemos descansar en Él y no estar frustrados y no estar acongojados, sino totalmente en paz, porque sabemos que quien se encarga de nuestros asuntos es Dios. Verso 20. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Los buenos compañeros traen mucho bien a nuestra vida y también traen sabiduría a nuestra vida. Cuando nosotros elegimos hombres y mujeres sabios, entonces nosotros vamos a ganar ganancia. Pero también dice: mas el que se junta con necios será ¿qué? Quebrantado. ¿Recuerdas el dicho del que se junta con lobos, aullar qué? Se enseña. Y esto de que se juntan con lobos y aullar se enseñan, habla de que a veces la gente puede elegir malas amistades, puede elegir malos lugares, puede elegir ciertas compañías que de beneficio no van a traer nada bueno. Y yo no sé por qué siempre en la escuela, por ejemplo, cuando iban en la secundaria o en la prepa, incluso en la universidad,
Siempre les gustaba a las mujeres el chico que era el más rudo, incluso hasta el burro, porque era súper rudo, pero era burro, y podía ser una mala influencia. Nosotros, familia, como personas, tenemos una carne que nos incita al mal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que combatir y tener autocontrol de nosotros mismos, incluyendo con quién te juntas, con quién hablas. Y es que esto es muy común, las características, los hábitos, las costumbres, cuando tú estás con una persona también se llegan a adoptar, ¿cierto? Se dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas con quien tú más pasas el tiempo. Está comprobado eso. Y nosotros, familia, tenemos que aprovechar nuestro tiempo con gente que sea de bendición y que nosotros también seamos de bendición para ellos, porque de lo contrario, entonces seremos quebrantados. Y esto de ser quebrados literalmente suena doloroso. Y yo no creo que tú quieras eso para tu vida. Verso 21 dice así: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal perseguirá a los pecadores. Y aquí habla de aquella persona que es pecador o que es pecadora, evidentemente traerá mal a su vida. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a estar persiguiendo a los que hacen el mal. ¿Por qué? Porque al diablo siempre le va a interesar, le va a importar que tú hagas el mal. A eso él está dedicado, a que tú caigas, a que tú falles, a que tú te equivoques, a que tú sufras. Y Dios no quiere eso contigo. Dios quiere premiarte, Dios quiere darte salvación, Dios quiere darte paz, Dios quiere darte bendiciones. Y por eso es que dice, mas los justos serán premiados ¿con qué? Con el bien. Nosotros tenemos una recompensa si hacemos el bien, familia. El mal va a perseguir a los que hacen el mal y el bien va a perseguir a los que hacen el bien. Si tú haces el bien, tienes un destino mucho mejor. Claramente está. Debemos aprender a elegir qué es lo que, a elegir cosas buenas para nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que todo lo que hagas sea bueno. Hay una promesa en Mateo 10:42 que dice nuestro Señor Jesucristo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá ¿qué? Su recompensa. Y en esto tan sencillo de brindarle un apoyo mínimo a alguien, por ejemplo, como un vaso de agua, dice que Dios te lo va a recompensar. Así que todas tus buenas acciones, todas tus buenas obras, todas tus buenas intenciones con las personas, Dios te la va a recompensar. Así que no tengas temor de hacer lo bueno, porque vas a tener una recompensa. Mejor ten temor de hacer lo malo, porque tu recompensa va a ser castigo. Verso 22 dice así: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo. Hay gente que puede ser pecadora y que pueda tener riquezas, pero al final del día sus riquezas no le van a servir de nada. Cuando ellos mueran, sus riquezas no van a tener ningún valor. Pero el que es bueno va a heredar riquezas eternas en el cielo. Y eso es a lo que Dios te está llamando, a que seas bueno, a que seas una buena persona. Verso 23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de ¿qué? De juicio. Nosotros, familia, tenemos que ser personas bien administradas. Debemos de administrar bien nuestro dinero, porque en ocasiones tú puedes recibir incluso ciertas ganancias y a lo mejor tú puedes decir, no, pues hace 2 meses recibí una cantidad y ahorita ya no tengo nada. Pero te preguntas, ¿y en dónde
gasté todo ese dinero? ¿Dónde fue que lo invertí o dónde fue que lo gasté? ¿No? Te preguntas todo eso. Y muchas de las ocasiones esto también puede suceder con tus tarjetas de crédito, que en ocasiones, por no tener una buena administración de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha dado a administrar, tú lo derroches y lo malgastes. Dijera John C. Maxwell que la disciplina inicia desde que tú estás en el aparcamiento del centro comercial. Y déjame decirte que si a lo mejor tú vas al centro comercial nada más por una cosa, yo te recomendaría que dejaras tu cartera en tu auto y que entonces nada más fueras a comprar la cosa que necesitas. Porque cuando ya estás ahí en el Walmart o en el centro comercial, que dices, ay, se me antoja esto, ay, se me antoja el otro, ay, ya vi esa playera que me gusta, ay, ya vi esa bolsa que me gusta. Y nosotros, familia, perdemos el juicio cuando no nos controlamos y no tenemos una buena administración de nosotros. Y a veces puedes llegar al auto y decir, ay, sí estaba bien bonito, no sé por qué no me lo compré, y empiezas a sufrir, cuando nosotros debemos de decir, qué bueno que no me lo compré, porque si no, hubiera tenido tal vez, no sé, 500 pesos menos, ¿no? Y así es como se va fugando la lana en compras hormigas, y nosotros tenemos que ser personas administradas. No es que seas codo, es que eres administrado. Verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios nos está enseñando aquí, familia, que nosotros debemos de tener claro que Dios al que ama corrige. Y tú como padre, si amas a tus hijos, debes de corregirlo. Y esto de corregirlo es que tienes incluso que castigarlo, es que tienes que incluso que tal vez darle sus pau o sus nalgadas, ¿me explico? O que pues tengas que darle un escarmiento más estricto a tus hijos. Y es necesario, familia. Porque si no lo haces, entonces tú estás aborreciendo a tus hijos. Y cuando tú le estés pegando a tus hijos, diles, te estoy haciendo más sabio. Yo recuerdo que en mi familia, a mi hermano, incluso a sus 17 años, todavía le tocó una tunda. Y esto, familia, es que tienes que ponerte pilas a la edad a la que tú corriges a tu hijo. No vaya a ser demasiado tarde que ya le quieras corregir a los 25 años, porque entonces ya no va a funcionar así. Tiene que ser el castigo oportuno. ¿Y cuándo es oportuno? Dice que el que lo ama desde temprano lo corrige, y esto desde temprano es desde que tiene, no sé, 1 año, 2 años, y a lo mejor puede decir, es que está muy chiquito, necesita aprender desde temprano, porque si tú lo corriges, lo vas a hacer sabio. Y si a lo mejor te pueden decir, ay, es que si le pego, ahora me van a quitar, el DIF me va a quitar a mis hijos. Pues ¿sabes qué? Pues mejor deja que se lleven a tus hijos, porque si va a estar descarriado, mejor que se encarguen otros, ¿no? Eso le corresponde a ti, familia. Y si a lo mejor tu hijo te dice, yo tengo mis derechos y si tú me pegas, le voy a hablar a la policía. Si te dice eso, dale doble. Es necesario, familia, que corrijan a los hijos desde temprano, porque de lo contrario, si no los corriges, los aborreces. Es importante, familia, que tú los alcances a la edad que tengan. Es importante que tú lo hagas, porque cuando ya sean grandes, entonces va a ser difícil, y por eso Dios te está diciendo desde temprano. Desde temprano. Si te dicen, no, es que tu hijo necesita ir al psicólogo, no lo lleves al psicólogo. Lo que necesita es que lo lleves al Home Depot y le digas, ¿qué varita quieres? Necesita que el hijo sea corregido
desde temprano. Y no todos son golpes, no todo es dar con violencia, también pueden ser ciertos castigos, ciertas reprimendas, pero es que tu hijo tenga que entender que hay que corrección. Así que tú sabes qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante. ¿Con quién? Con tus hijos. Verso 25 dice: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá ¿qué? Necesidad. El justo come hasta saciar su alma. Esto habla de que el justo, aunque a lo mejor no tenga mucho y tenga poco, está completamente satisfecho con lo que tiene. Déjame preguntarte, familia, ¿tú estás satisfecho con lo que tienes? Debes de estarlo completamente. En ocasiones puede haber momentos en los que te puedas sentir un poco desesperado porque quisieras un poco más, pero entonces hay que meterle un poco más de energía, más capacidad, más sacrificio a las cosas. Pero si aún así todo tiene un tiempo, tú tranquilo, tienes que estar satisfecho. Las cosas no surgen de la noche a la mañana. ¿Recuerdas lo que veíamos la semana pasada de que nosotros tenemos que ser como esos árboles? ¿Los árboles crecen de la noche a la mañana? No, dan fruto rápido, no, todo toma su tiempo. Así que está satisfecho con lo que tú tienes. Tranquilo, tranquila. Está bien que quieras correr, está bien que quieras el iPhone más reciente, pero todo tiene un tiempo y no debes de sentirte mal. Dice: mas el vientre de los impíos tendrá ¿qué? Necesidad. La gente, aunque la gente impía o la gente que es necia, aunque pueda tener de algún modo riqueza, siempre va a estar queriendo más, más y más y más y más, y nunca se va a estar sintiendo completo, nunca se va a estar sintiendo satisfecho. A diferencia de los que son justos, ellos van a comer y van a estar tranquilos porque ellos saben que su provisión no proviene de ellos mismos, sino proviene ¿de quién? De Dios. Dice que todo lo bueno que nosotros tenemos proviene del Padre de las luces. No proviene de tu trabajo, no proviene de que tú seas muy picudo, que seas muy inteligente, sino proviene de Dios que bendice tu trabajo. Amén. Pues vamos a orar. Gracias, Señor hermoso, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu consejo, de poder escuchar tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos unos hijos y unas hijas que puedan ser de honra y de gloria. Y queremos, Señor, por favor, ser prudentes, porque queremos temerte primero a ti y no a nadie más, solamente a ti. Y confiamos plenamente en que tú obrarás en todo lo demás, porque tú estarás con nosotros, Señor. Gracias por afirmar nuestra fe y gracias por bendecirnos con nuevas herramientas para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Que Dios te bendiga, familia.